Diario de pensamiento es el libro que ha escrito el profesor de Derecho en la Universidad de Murcia, Antonio Moreno, que está publicado en la editorial Balduque. Es un libro que está escrito a modo de entradas de un diario, son reflexiones de 10 años que ha hecho el escritor y de eso vamos a hablar ahora en Onda Regional con él. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Rebeca. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ti por invitarme a tu programa. Y aquí me tienes. Bueno, pues la idea es que nos puedas ir comentando aquellos detalles que intentas desvelar en este trabajo, en este libro. Está escrito a modo de reflexiones, a modo de diario, con la fecha exacta y con esa reflexión que realizas de cada día, ¿no? Entiendo que es una forma de transmitir por escrito el pensamiento que te va surgiendo con acontecimientos determinados, ¿no? Sí, exactamente. Yo diría que Diario de Pensamiento es un libro múltiple. Por un lado, vendría a ser una especie de libro de viaje, como decía mi amigo Jerónimo Molina, un carnet de route, ¿no? Un diario de a bordo donde voy día a día poniendo mis reflexiones, mis pensamientos. Por otro lado, viene a ser una especie de ensayo moral, incluso también de ensayo estético. Y luego entroncaría con esa tradición, hoy yo creo que ya perdida, de las confesiones. Las confesiones de San Agustín, de Rousseau, también ese diario íntimo que escribió un pensador y filósofo y profesor de filosofía, Amiel, un ginebrino, que tampoco hoy se lee, pero escribió un diario íntimo que influiría mucho en Tolstoy y en Unamuno, y donde trataba también de ir día a día poniendo desde la reflexión al hilo de una lectura hasta la vivencia, donde uno no termina más que aplicar eso que ha logrado aprender, ¿no? Y ese sería también mi diario de pensamiento. Hay múltiples temas, por lo tanto, ¿no? La creencia, el arte, incluso la pedagogía, ¿no? Sí, efectivamente. Todo aquello que diría tiene relación con nuestra condición humana, los temas centrales de nuestro ser de personas, de hombres y de mujeres, ¿no? Los temas más clásicos y los que siguen inquietándome y obligándome a la pregunta, a la búsqueda y a la aclaración personal. Hilándolo además con otras lecturas o con otros autores que te vienen a la mente y que los puedes relacionar con esa experiencia, ¿no? Que intentas relatar. Sí, efectivamente. Pensar en el vacío es imposible, de manera que desde hace un tiempo me fabriqué lo que yo llamaría un círculo de lectura. Básicamente trataba de responder a esas tres preguntas clásicas, ¿no? ¿Qué leer? ¿Cómo leer? Y para qué leer? Y a partir de ahí, pues ir buscando aquellos libros más necesarios, aquellos que nos pueden dar lucidez y profundidad en el conocimiento de lo que somos, en la conciencia de nuestra propia vida y de lo que son las cosas y de la posición que tenemos que adoptar ante ellas, y leerlos con mucha atención, viviendo en ellos un tiempo. Se me ocurrió, y aunque no es nuevo, hay otros pensadores que también lo han hecho, ¿no? No dejar de leer ninguno de ellos sin un cuaderno al lado. Me regalaron una Moleskine, estos magníficos cuadernos, así que pues utilizando estas Moleskine, con un cuaderno al lado, comenzar a tomar nota, comentario de las ideas de cada autor, para luego repensarlas y construir mi propio pensamiento. Y es así nace Diario de Pensamiento y así es como lo he ido escribiendo. Si comentas que lees con un cuaderno al lado, quizá es una práctica que ahora no es tan habitual, ¿no? Leer así. Sí, coger nota, reflexionar, ¿no? Sobre todo eso. Yo ya no leo de otra manera. Realmente la lectura para mí supone un aislamiento, el alejarnos por supuesto, del entorno en la medida de lo posible, pero también de los círculos y escuelas, el no estar condicionado de antemano. Todo lo contrario, el vivir en los libros en el que estás, en el que estás en ese momento, vivir un tiempo en ellos, leer con toda intensidad, tratando de ser muy respetuoso con las ideas del autor, con el deseo, yo diría, sincero de ser enseñado, ¿no? Y poniéndonos siempre en el lugar
del autor, dejando que nos diga lo que nos tiene que decir, porque en general si el libro es necesario, es grande, y si es un verdadero libro, lo que quiere es eso, es decirnos algo con toda la claridad y belleza que ha logrado ese autor. Y de manera que al final, con la ayuda del cuaderno, con esa intensidad de la lectura, uno pueda terminar diciendo, vaya, así pensaba Tolstoy, ¿no? Así pensaba Camus, y no así pensaba Antonio Moreno tan mal cuando leía mal a Tolstoy y a Camus. Normalmente, bueno, escuchándote, la verdad que estoy también reflexionando sobre las mayores lecturas que puedan hacer académicos, ¿no? Hemos dicho al principio de la entrevista que eras profesor de Derecho en la Universidad de Murcia y muchas veces los académicos con los que hablamos, la mayor parte de su tiempo, de sus lecturas, las dedican al trabajo académico, es decir, a artículos relacionados con su hábito de trabajo natural. Quizá por esa especialización a la que nos está obligando también la vida actual. En este caso, ¿de qué forma te has inspirado, ¿no?, para poder hacer un trabajo que está más alejado de lo que sería tu práctica profesional, sino que es una reflexión personal, de una lectura meditada, ¿no? Te agradezco muchísimo la pregunta, Rebeca. Te cuento. Desde luego mi interés por la lectura, más allá de una especialización en el trabajo, nace muy pronto. Estoy contento de ser profesor y profesor de Derecho Constitucional. Ser profesor para mí ha sido la posibilidad de acceder a una biblioteca enorme. Tenemos una biblioteca riquísima en el Departamento de Filosofía del Derecho, Filosofía Política, Teoría de la Constitución. Ha sido una manera, por supuesto, de tener tiempo para escribir, también para ganarme la vida. Me gusta muchísimo enseñar y desde luego para mí las clases son una gimnasia intelectual como muy poca. Yo diría que no hay ninguna como esa. Una cosa es llegar a saber algo de un tema, tratar de estudiarlo a fondo, y otra es tener que explicarlo después, buscar un esquema de aclaración personal y para que le resulte también accesible a los demás, ¿no? Por eso me es tan grato ser profesor y enseñar y dar mi lección. No se trata de una conferencia a la que uno asiste casi más por ver al conferenciante que por lo que va a decir. En la clase lo que tengo delante son 80 alumnos y alumnas esperando a que yo les enseñe algo y eso es una responsabilidad enorme, ¿no? De manera que nunca he dejado de estudiar en todo lo posible la asignatura que me toca enseñar, ¿no? Pero eso no me bastaba porque había otras inquietudes, otras necesidades, buscarme, resolver el problema, diríamos, de la vida, buscar un sentido a la vida, y para eso esas otras lecturas, más allá de la especialización, eran esenciales, ¿no? Esto me recuerda una anécdota que se cuenta de Unamuno, de don Miguel Unamuno. Le preguntaron a Unamuno cómo, siendo un catedrático de griego, él era un excelente catedrático de griego, leía los evangelios en el griego original, lo llevaba siempre consigo. No había publicado nunca, no sé, una traducción de un presocrático, una nueva versión de un capítulo de la Ilíada o lo que fuera, ¿no? Y él decía, yo sé griego suficiente como para enseñar a mis alumnos e incluso entusiasmar a alguno de ellos, ¿no? Pero necesito hacer otras cosas, necesito pensar en otras cosas, y ahí está su obra, ¿no? Salvando las distancias, yo he tratado de ser un pequeñísimo Unamuno en este sentido, ¿no? Un poco, por lo que te escucho, el volver un poco al humanismo, ¿no? En esta especialización, como decíamos, que estamos todos, el que es matemático es matemáticos, que el físico es físico, el que es abogado, nosotros los periodistas también por otra parte, pero quizás ha perdido un poco la visión integral del conocimiento como algo completo y que se complementa de varias disciplinas. No sé cómo lo ves tú. Sí, podría ser, es cierto. También la universidad de hoy perjudica esa formación más general y universal y preocupada de los temas centrales, ¿no? Es verdad que la visión que se tiene ahora es como en una orquesta de un especialista en violín, lo decías tú muy bien, Rebeca, de un especialista en fagot, pero se pierde la capacidad de comprender toda la orquesta, incluso de tocar varios instrumentos y de ponerse en el lugar de otros instrumentistas, ¿no? Y decía que la universidad de hoy exige una carrera universitaria cada vez más especializada y perjudica, por lo tanto, sí, estoy de acuerdo, esa formación más
más humanista, ¿no? Más tradicional. Y en cambio es la que yo he seguido. Y sí que te diré que con perjuicio para mi carrera académica, pero echadas las cuentas estoy contento. Estoy contento con el resultado. Y volviendo a lo que sería la conversación inicial que teníamos, ¿no? de este libro, de Diario de Pensamiento, son reflexiones que se recogen hasta el año 2019. Entiendo que durante el 2020 has estado recopilando, ordenando, también aprovechando el confinamiento para poder hacerlo. ¿De qué forma una situación excepcional en la que estamos, que nos cambia la vida a todos, que nos hace también pararnos a pensar, de qué forma les puede ayudar la lectura de tu libro? Bueno, a mí me ha ayudado, y si me ha ayudado a mí, si me ha ayudado a aclararme muchas cosas, a poner de una manera lo más fijada posible, lo más clara posible, qué es lo que creo, qué es lo que no creo, qué es lo que me parece correcto y justo, qué es lo que me parece injusto y falso. Si me ha ayudado a mí en ese sentido, Diario de Pensamiento le podría ayudar a otras personas. Evidentemente se queda justo antes de la pandemia, pero diría que la pandemia tampoco ha traído una novedad completa a la vida de los seres humanos. Se vuelve a repetir lo que otros seres humanos ya han vivido, ¿no? Con la virulencia que ha tenido esta pandemia, pero otras veces han sido guerras, han sido anteriores pestes, anteriores gripes, etcétera, ¿no? Y por lo tanto las cuestiones siguen siendo lo mismo. Las circunstancias en las que nos situamos los seres humanos no varían mucho. Y las reglas del juego son para todos los seres humanos las mismas. En la medida que yo las he tenido en cuenta ambas cosas a la hora de reflexionar en qué contexto y entorno vivimos como seres humanos y lo que necesitamos para poder adoptar una forma de vida mejor, más feliz y más justa en esas circunstancias. Creo que el diario le podría venir bien a todo el que se acerque a él, ¿no? En esta pandemia y una vez que la superemos, porque vendrán otras cosas. Y la falta y la ausencia de situaciones dolorosas también nos exige una determinada posición y un comportamiento. Escuchándote también y un poco por la lectura que realizaba también del libro, sí que veo que ese tipo de escritura también te ayuda a ti a canalizar ciertas sensaciones, ¿no? Del día a día, pues experiencias vitales que tenemos todos. ¿Hasta qué punto también sería recomendable para el oyente el que hiciera una experiencia similar a la que tú has hecho? Es decir, el coger ese círculo de lectura, tenerlo en la mente, ¿no? Y poder ir aplicándolo a esas experiencias diarias. Bueno, para mí no puedo más que recomendarlo, ¿no? Para mí sería seguramente una ganancia enorme para todo aquel que lo hiciera. Por supuesto, lo que le aconsejaría es que resolviera antes dos cuestiones esenciales, ¿no? Ese para qué leer y qué leer. Respecto de la primera, el para qué leer, si verdaderamente quiere sacar ventaja de esta dedicación, ¿no? a la búsqueda en los libros de una lucidez y de una conciencia de sí que le permita ir mejor por el camino de la vida, tendría que leer sobre todo para elevar su estado de ánimo, para volverse en la medida de lo posible más correcto y más benevolente con los demás y con la propia vida, ¿no? Para valorar las cosas. Leer con esa función, con esa última meta. Confucio hablaba de un hombre superior, ¿no? Confucio leía, por supuesto, muchísimo, reflexionaba todavía más, y si le preguntáramos a él ¿y por qué lo hace Confucio?, él diría: para ser un hombre superior. Desde luego, en esto hay un riesgo, porque basta ahora pensar en Nietzsche para que tengamos la tentación de malinterpretar y hasta juzgar mal a Confucio. Para Confucio, el hombre superior es un hombre más reflexivo, más tranquilo, más justo, más moral y sobre todo un hombre que se compromete al servicio a los demás, ¿no? Su superioridad intelectual, la que ha logrado alcanzar, no le sirve otra cosa que para tratar de elevar a los que tiene alrededor, ¿no? Y para mí eso sería la finalidad fundamental de toda lectura. Con eso se resolvería el para qué leer. Y en cuanto a qué leer, una vez que tenemos claro la misión o el objetivo final de nuestra actividad, yo diría que hay que seleccionar mucho
y sobre todo centrarse en aquellas obras que te permitan ir más rápido hacia ese objetivo. En esto ser completamente pragmatista, ¿no? Ir a aquellas obras que realmente te van a situar en una posición más elevada desde el que verte a ti mismo, conocerte a ti mismo y ver la vida, ¿no? Y un error que yo creo que no habría que cometer una vez que uno está ante una biblioteca es intentar buscar solo libros de un cierto corte, de una cierta idea. Lo que Wittgenstein llamaba una dieta unilateral, atiborrarse de lecturas en una sola línea de pensamiento. Es todo lo contrario. También como nos pasa con el cuerpo, a la hora de alimentar nuestra alma, lo mejor es dieta variada. Leer a Epicuro y enseguida saltar a San Agustín, al San Agustín de las confesiones, ¿no? Luego San Agustín la verdad que se vuelve un teólogo y pierde como autor, ¿no? Leer a Damaso Alonso y enseguida saltar a Lorca, a Kierkegaard y a continuación irse al nihilista Camus. Pasar de Jünger a Tolstoy, de Epicteto a Confucio, de manera que lo que no te diga uno te lo confirme el otro, y lo que el otro no sepa decirte te lo resuelva el adversario, ¿no? El adversario del pensamiento. Esa sería mi receta. Uh-huh. Diario de Pensamiento es el libro que ha escrito Antonio Moreno, el escritor y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia. Ha estado explicándonos ya no solo algunas de esas reflexiones que plantea en este libro, sino también otras circunstancias que son las que le han llevado a poder escribirlo. Está publicado en la editorial Balduque. Y nada, Antonio, muchísimas gracias por habernos atendido. Rebeca, muchísimas gracias a ti. Ha sido para mí un honor estar en tu programa esta noche. Sí. Y sobre todo también volver a hablar contigo, porque es verdad que esa vez que coincidimos en las clases de periodismo y la verdad que guardo un grato recuerdo de ti. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte y todos mis mejores deseos, Rebeca, para ti.